Buenas tardes, mi nombre es Luis Cuevas Quiroga, docente de Duoc UC Sede Alameda, y les doy la cordial bienvenida al ciclo de charlas Nuevas Tendencias en Topografía Digital, organizado por la carrera de Técnico Topógrafo de Duoc UC Sede Alameda. También agradecemos a las empresas expositoras BMP Renta, GeoGlobalty, Hardrones, Geocom y por supuesto a la empresa Microgeo Geomática, quien hoy nos acompaña. En este momento contamos con 95 asistentes, por lo cual podemos ya comenzar con la tercera sesión de nuestro ciclo de charlas. Daremos un espacio de preguntas al finalizar la exposición y lo invitamos a todos ustedes a enviar sus consultas a través de nuestro chat en el costado derecho de sus pantallas. A continuación, dejo con ustedes a Cristian Orellana y José Muñoz de la empresa Microgeo Geomática, quienes van a exponer la ponencia Método de medición terrestre, sistemas de escaneo láser. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Luis, por la introducción. Si me confirmas si la pantalla se ve en forma correcta y en modo presentación. Ok, al parecer está bien. Bueno, me presento, mi nombre es Cristian Orellana Matus, soy BM, el área de geomática en Microgeo. Llevo trabajando ahí cerca de 10 años, ¿ya? Y hoy día me acompaña José Muñoz, quien es también ingeniero geomensor y parte del área de desarrollo geomática. Y bueno, quiero agradecer también la invitación por parte del profesor Leonardo y el profesor Luis a esta charla. Se enfoca principalmente en los métodos de la adquisición de datos digitales y hoy día nos toca hablar esta tarde de los sistemas de escaneo láser. Partiendo un poco por la introducción de la empresa, bueno, como lo dije, nosotros pertenecemos a la empresa Microgeo. Dentro de Microgeo hay múltiples unidades de negocio, cada una dedicada a ver distintos tipos de soluciones, ¿ya? Y bueno, nosotros estamos ubicados en Huechuraba, llevamos más de 35 años trabajando con soluciones tecnológicas, somos parte del grupo Sonda. Y bueno, hace un par de años hemos adquirido otro edificio para poder unificar las operaciones logísticas y comerciales en pro de dar, obviamente, un mejor servicio. Además de todo esto, también estamos participando en un proyecto interno que es poder englobar o globalizar todos los cursos que nosotros damos y las soluciones en forma presencial, semipresencial y online en Microgeo Academia, donde hemos consolidado algunos cursos por el área de arquitectura, construcción e ingeniería, así que también los invito a participar de esta iniciativa y ver cuáles son los cursos que por ahí pueden atender en pro del desarrollo profesional. Bueno, respecto a nuestras marcas y enfocado en el área de la unidad de negocio de geomática, nosotros representamos en forma exclusiva la marca Topcon, ¿ya? A nivel nacional. También en forma exclusiva tenemos la marca Teledyne Optech con su escáner láser principalmente, y Faro, también escáner láser multipropósito, y alguna línea de software, los que nos permiten entregar soluciones más que productos, tanto por el lado de Gexel para el tratamiento de nube de puntos de cualquier sensor, Pix4D para la fotogrametría, bueno, y Ableton para soluciones de infraestructura vial y túneles. Ok, en cuanto al tema que hoy día nos une, nosotros queremos hablar sobre los escáneres láser principalmente, y enfocados en dos tipos, o de alguna forma lo quisimos clasificar tanto en estáticos como en dinámicos, ¿ya? Entonces, como dije en un principio, hoy día me acompaña José Muñoz, ingeniero geomensor. Él va a hablar derechamente de los escáneres estáticos y algunos ítems por ahí teóricos y el campo de aplicación.
y después vuelvo yo con la definición y algunos alcances de los escáneres dinámicos y ver también dónde los podemos aplicar y algunos resultados que hemos conseguido con nuestras experiencias. Adelante, José. Cristian, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí. ¿Me escucha bien? Sí. Sí. Bueno, hola, buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Como me presentó Cristian, mi nombre es José Muñoz y soy parte del equipo de soporte geomática de Microgeo, y en esta ocasión yo voy a ser el encargado de presentar lo que son los escáneres láser estáticos. Entonces, Cristian, si me puede ir ayudando ahí en el... Antes de hacer la introducción a lo que es el sensor láser propiamente tal, queremos definir un poco lo que son o lo que es una nube de puntos. Entonces, tal cual ven en pantalla y se va a ir apreciando en el video, la nube de puntos es un conjunto de datos o un conjunto masivo de billones de puntos, el cual está referido a un origen común y me permiten representar coordenadas X y Z. Toda esta representación de 9 puntos está siempre referida a la superficie de interés o a la condición existente que yo quiero representar en relación a lo que estoy levantando en terreno. Entonces, dentro de todo este ambiente colaborativo de lo que son las nubes de puntos, es importante determinar los formatos los cuales yo voy a trabajar. En general, este archivo de millones de puntos viene comprimido en un formato de 57, PTS, CLAS, XZ, etcétera. Nosotros trabajamos principalmente con un formato que es un punto FLS, que es un formato de un escáner láser per faro. Entonces, en general, a partir de esta introducción de lo que es una nube de puntos, podemos ya hacernos la pregunta relacionada a cómo obtengo esta nube de puntos. Entonces, en la siguiente slide podemos ir viendo ya cómo nosotros vamos dividiendo la adquisición o la representación de la nube de puntos a partir de dos metodologías. En este caso, nosotros hacemos una división de lo que es escáner láser y fotogrametría. Fotogrametría netamente una reconstrucción 3D a partir de imágenes y videos, siempre enfocado en plataforma o en software dedicado a esta masificación de la información. Y respecto a lo que es escáner láser, tal cual lo mencionó Cristian, nosotros hemos decidido hacer la división o la separación tanto en escáner láser estático y dinámico. Para estos efectos, yo hablaré un poco de lo que son los escáner láser estáticos. Entonces ya en la siguiente slide, tal cual se muestra en pantalla, el escáner estático y los tipos de tecnología. Entonces, ¿qué vamos a definir como escáner estático? El sensor que se posiciona sobre un punto, y desde ese punto podemos adquirir los millones de puntos referenciados a ese origen de acuerdo a la posición del sensor. Entonces, a partir de esa definición, podemos entender que los escáneres láser los podríamos dividir tanto en tiempo de vuelo, como un tipo de tecnología de adquisición, o como escáner a partir de diferencia de fase. ¿A qué nos referimos con tiempo de vuelo? Nos referimos principalmente a la salida del pulso láser y cómo yo obtengo esa distancia. En este caso, a partir de esta tecnología, se puede obtener dicha distancia en relación a las diferencias en tiempo, tanto del pulso láser emitido como del recibido. Cambio para efecto de escáner láser por diferencia de fase, podríamos definirlo como los sensores que calculan su distancia a partir principalmente de la diferencia de fase o del ciclo que genera esta onda, tanto en la emisión como en la recepción, propiamente tal. En relación a estas definiciones, podríamos tener algunas características que nos podrían dar a entender cómo se pueden ir clasificando también los escáneres. Ya sea cuando son por tiempo de vuelo, podemos determinar que esto nos entrega una mayor distancia de alcance para el levantamiento, sin embargo, un poco menos cavado lo que es la precisión. Para escáneres que son a partir de diferencia de fase, podemos dar una menor distancia de alcance, sin embargo, podemos llegar a precisiones en milímetros.
Ya en pantalla se debería apreciar un video en el cual se muestra el funcionamiento del hardware. Esto es un escáner faro, entonces lo que se genera es, a partir del componente, se emite un haz de luz, el cual se ve reflejado en un espejo rotatorio. Existen espejos rotatorio y oscilatorio, en este caso es un escáner de espejo rotatorio. Y ese haz de luz se ve también reflejado en la superficie de interés, y por diferencia de fase puedo determinar la posición X y Z del punto y asimismo la generación de esta nube de puntos en su totalidad. Entonces, a medida que vamos avanzando ya en la misma diapo, podemos ir clasificando el escáner estático por el tipo de tecnología versus el alcance. Entonces, tal cual se ve en este gráfico, podemos ir posicionados en la parte horizontal, el alcance, y en la vertical podríamos ir verificando lo que son los tipos de tecnología. Entonces, el escáner por diferencia de fase podríamos tener escáner faro y adicionalmente una estación total que se comporta también como escáner, que es el GTL1000. Por tipo de tecnología también en escáner podríamos dar a conocer lo que es el sensor Polaris y un escáner GLS2000, que trabajan bajo ese tipo de determinación de la distancia, en base al pulso. Entonces, todos estos escáneres, por ejemplo, también los podríamos ir ordenando por lo que es la precisión. Si hablamos de precisión, los escáneres faro llegan a alcance entre 70 y 350 metros a determinar precisiones milimétricas, cercanas a 1 milímetro. Si hablamos allá, por ejemplo, a escáneres de mayor alcance, como lo es Polaris o GLS, un rango de 500 a 2000 metros, ya podríamos verificar precisiones que podrían ir llegando entre los 3 y 5 milímetros, lo cual son escáneres principalmente aplicados a lo que es topografía. En relación a esta misma presentación, si vamos avanzando, ¿me apoyas, Cristian? Ya podríamos ir verificando lo que son algunas características que yo debería analizar respecto a estos sensores escáner de carácter estático. Tal cual lo hemos comentado, la precisión, que es una de las principales características que yo debo pensar o analizar, y todo esto hay en relación al nivel de detalle o respecto al modelamiento que yo requiero hacer con el dato que es la nube de puntos. En conjunto a eso, yo podría ir analizando lo que es la resolución, que va a estar siempre determinada respecto a lo que es el espaciamiento entre punto y punto. Es decir, cada cuánto yo voy a ir levantando un punto como si yo lo pensara como una estación total. Y adicionalmente tenemos que siempre pensar que esta resolución va a ir en función de lo que es la resolución angular, el espaciamiento angular que tendría el escáner, pensando que siempre este es un instrumento de carácter óptico. En relación a una característica también fundamental es la velocidad de adquisición, que va a determinar netamente lo que es la densidad, o cuántos millones de puntos yo voy a tener esta nube de puntos. Esta velocidad siempre hay que considerarla en el rango de puntos por segundo, es decir, sobre lo máximo que hemos ya alcanzado con nuestros escáneres con faro, que puede capturar aproximadamente 2 millones de puntos por segundo. Otro aspecto, entre los que van quedando, es el tamaño del objeto. A veces siempre hay que verificar qué es lo que yo voy a levantar, mejor dicho, y de acuerdo a esto, cuál va a ser el escáner que yo voy a utilizar. Si voy a levantar una pieza de carácter mecánico, es necesario quizá utilizar un escáner de mano. Algunos son de lo estructurada, algunos que son reconstrucciones a partir de fotografía, etcétera. Pero tampoco yo podría utilizar un escáner, no sé, de largo alcance, como un Polaris, para levantar una pieza mecánica. Respecto a la portabilidad, es sumamente importante también pensar en cómo va a ser el entorno. O sea, no sé, en una faena subterránea, quizás ingresar con un escáner que pese sobre 10 kilos puede ser un poco complejo respecto al transporte mismo. Y dentro de esta misma idea, analizando las condiciones del entorno, es importante determinar cómo se va a encontrar el terreno. Existen escáneres que hemos comentado, Cristian también va a especificar de mejor manera, que son algunos con varios retornos a partir del pulso. Es decir, podríamos penetrar o, entre comillas, traspasar lo que son algún polvo de suspensión o incluso vegetación para adquirir realmente lo que
es de mentir en este caso lo que es la superficie. Entonces analizando todas estas características en conjunto con el mantenimiento que tiene relación a cada cuánto yo tengo que ir dando mi sensor, en este caso existen algunos equipos que previo a salir a un levantamiento yo podría determinar mi error y ir ajustándolo en base a algunos parámetros, calibraciones a partir de tarjetas disponibles en algunos tipos de escáner láser. Entonces, si analizamos todas esas características, podríamos ya comenzar a entender o preguntarnos en qué aplicaciones podríamos utilizar estos escáneres. Entonces, ya tal cual se ve en las imágenes, podríamos verificar aplicaciones desde la parte superior de izquierda a derecha. Podríamos pensar en ingeniería inversa, inspección, en análisis forense o en minería. Ya en la parte inferior de izquierda a derecha también podríamos verificar lo que son levantamientos de plantas industriales, piping, máquinas, salas de máquinas, que podrían ser labores de arquitectura, patrimonio, o incluso lo que es infraestructura. Y aquí, dentro del uso de escáner estático, en algunas labores es importante, como lo comentábamos, decidir cuál es mi mejor escáner. Para el levantamiento en labores de minería, es sumamente importante hacer algunos modelamientos, o una reconstrucción, un remodelamiento, un cambio de componente. Y para ello es sumamente importante tener un escáner con una precisión cercana al milímetro. Por lo tanto, tal cual lo vamos viendo en el video, se va presentando un levantamiento de un componente, que es un chute. Este chute se levantó con un escáner estático, unos 4 o 5 posiciones, rodeando este elemento. Esto se lleva al software propiamente tal y le hacemos el alineamiento, que es el registro, que me permite hacer el calce de cada una de las nubes de puntos para generar una nube de puntos final. Y a partir de esta nube de puntos final yo podría ya comenzar a realizar operaciones tanto geométricas, generando planos, generando algunos puntos, algunos vectores, y en base a esos elementos podría ir vectorizando hasta generar un elemento como un sólido 3D, tal cual se vio y apreció en el video. Todo esto con el objetivo de hacer cambio o tener dimensiones de los componentes. Si vamos avanzando ya en la siguiente slide, también podríamos verificar que los escáneres son totalmente versátiles. En este caso, con el mismo sensor, podríamos ingresar en una labor de una minera subterránea y a partir de múltiples escaneos, según el avance de la excavación, vamos generando una nube de puntos de una calle, de un túnel, para obtener elementos o ubicaciones, control de avance, actualización de la topografía, perfiles, etc. Esto es sumamente importante, ya que en labores de minería subterránea son bastante complejas respecto al acceso, respecto al traslado. Por lo tanto, en unos cuantos minutos podemos tener nube de puntos totalmente escalada y fieles a la realidad. Adicionalmente, ya a partir final de este video se logra apreciar el nivel de detalle que podemos tener con un escáner de pulso, como lo fue Polari, en una lavadora subterránea. La ventaja de este escáner en lavadora subterránea es que generalmente existe polvo de suspensión, y a partir de los pulsos es prácticamente fácil tratar de cruzar esta polución y representar la cabalidad la superficie. Si se dan cuenta, logra apreciar sin puntos dispersos o sin ruido. Por lo tanto, todas las operaciones que yo genere como perfiles o superficies o polígonos van a ser totalmente representativos. Tal cual lo habíamos aplicado en un escáner estático en minería subterránea, los escáneres también pueden ser aplicados ya también en zonas como un rajo, una minería a cielo abierto, como se aprecia en pantalla. Entonces aquí la principal ventaja es que deberíamos utilizar escáneres de largo alcance, como es un sensor Polaris, que nos ayuda a representar millones de puntos en unos cuantos minutos. Esto
este millón de puntos lo que me permite representar cada uno de los taludes, cada uno de las superficies, para la obtención del producto topográfico. Como son algunas curvas de nivel, las cuales puedo obtener a partir de modelos digitales de elevación, podría obtener algunos modelos digitales de superficie. Todo eso va a ir en relación a lo que son los productos finales de interés. Adicionalmente, algunos sensores también permiten obtener nubes de puntos, mallas colorizadas, ya que estas son totalmente complementarias con cámaras internas en los hardware. Entonces ya aquí avanzando, existen algunos otros campos de aplicación que ahora se están utilizando mucho, que son en plantas industriales. Entonces, dentro de lo mismo, utilizando escáner láser, existen labores que uno necesita hacer algunas correcciones en algún piping, en algún sistema de tubería, quizá se tira un piping y hay que repararlo, hay que hacer una actualización, plano, ASBIL, etc. Entonces, a partir de la nube de puntos podemos ir generando modelos 3D ASBIL que nos permiten obtener una representación a cabalidad de la geometría del terreno. Entonces, tal cual lo vimos sobre una planta, podríamos verificarlo sobre también algunas salas de máquinas. Dentro de esto es importante tener en consideración que la tasa de adquisición de los millones de puntos un rol gravitante respecto a los modelamientos de la ingeniería inversa que nosotros vamos a trabajar. Si se dan cuenta, los escáneres que hemos estado trabajando permiten llegar a reconocer lo que son algunos pernos. Por lo tanto, todos esos pernos pueden ser dimensionados para generar estos sólidos 3D que nos permiten generar algunas builds o algunos cambios para futuras proyecciones o rediseño. Entonces, si ya vamos un poco avanzando y resumiendo, dentro de las aplicaciones que nosotros hemos encontrado para estos escáneres, podríamos dar a entender que podríamos utilizarlo en algunos elementos para diseño de planos ASBIL, para análisis geométrico, dimensionamiento, para alguna análisis de interferencia, para lo que es arquitectura y patrimonio, respecto al movimiento de tierra para cálculo de volumen, para verificar alguna especie de monitoreo, para curvas de nivel, control topográfico, análisis geomecánico, caracteres de obras civiles, etc. Los escáneres son 100% versátiles y aún no le hemos encontrado un campo en que no podamos aplicarlo. Entonces, en general, de acuerdo a lo que hemos visto, hemos recorrido lo que son las distintas aplicaciones de los escáneres y cómo podríamos llegar a colaborar esta información. Dentro de los ámbitos colaborativos es importante, considerando la época que nos encontramos en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, es probable que no todos tengan acceso, ya sea por permiso, por movilidad, al lugar de interés. Entonces, existen metodologías entre las cuales nosotros trabajamos lo que es la realidad virtual. Entonces, toda la información que captura el escáner, yo la puedo ver representada o me puedo dar un carácter inmersivo sobre esta información y a partir del uso de lentes de realidad virtual podría navegar sobre esta nube de puntos utilizando operaciones tanto como la obtención de medidas en terreno, siempre dentro de los lentes de realidad virtual, y adicionalmente algunos análisis de interferencia visual o proyección de elementos. Todo esto con el objetivo de que el usuario, teniendo la información en un computador, podría colaborar a partir de la web con algunas plataformas como WebChef, algunas de las que disponemos, y desde su gabinete podría, a partir de estos lentes, simular que está en terreno. Por lo tanto, existen ahorros significativos en lo que son factores productivos e incluso de verificación. En menos de segundo podríamos colaborar la información con todas las especialidades que trabajan en la faena, entregando una información totalmente representativa de la realidad. Entonces, hemos visto un variado uso de estos sensores o de los productos que son las nubes de puntos respecto
a lo que se está manejando en el rubro en la actualidad. Esto es alguno de los campos, nosotros podríamos bajar un poco más, pero en vista del tiempo hemos resumido un poco la adquisición masiva de datos a partir de sensores LIDAR o escáner, mejor dicho, en estático. Ahora a continuación lo voy a dejar nuevamente con Cristian, que le va a ahondar en lo que son los sensores dinámicos, como lo hemos definido. Muchas gracias, José. Bueno, sí, como bien decía José, yo voy a explicar un poco sobre los escáneres dinámicos, ¿cierto? Haciendo la diferencia de que estos ya no van a estar posicionados sobre un trípode, sino que lo voy a estar moviendo con algún vehículo transportado o no transportado, o incluso lo puedo tener o llevar sobre una mano. Entonces, en ese aspecto voy a ahondar un poco hablando sobre el LIDAR aerotransportado, ¿cierto? No tripulado, o sea, sobre un dron, no sobre un avión, sino que sobre un dron. Vamos a hablar sobre un escáner móvil mapping, ¿cierto? Que se instala sobre un vehículo y que es posible medir puntos en forma masiva a alta velocidad. Y también hablar de soluciones SLAM que hoy día también están siendo usadas y que no dependen derechamente de algún sensor GNSS a bordo. Entonces, ya viendo algunas imágenes de lo que voy a mostrar, de izquierda a derecha vemos los típicos ya sensores LIDAR con tecnología SLAM que me permiten hacer mediciones indoor, ya sea dentro de edificios o en faenas mineras subterráneas, ¿cierto? Donde no tengo buena recepción satelital. Me permiten, en función del mapeo simultáneo, ¿cierto?, ir recopilando información y en la medida que avanza se van haciendo ajustes en tiempo real para que después en postproceso se haga la corrección final y pueda tener precisiones centimétricas, ¿cierto?, en esta nube de puntos con mucha velocidad, como dije, no dependiendo del GPS. En la parte central vemos un dron, un Matrix 600 con un payload de un sensor LIDAR, ¿cierto? De una marca que representamos que es LIDARIT, en este caso un sensor Explorer R con ese modelo, en donde también vamos a mostrar una integración que hicimos midiendo con este equipo y integrándolo con información geoespacial de un LIDAR móvil, como el que ustedes ven ahí en la parte derecha, ¿cierto? Que es un sensor que se posiciona sobre un vehículo y que me permite medir información masiva con gran velocidad. Entonces, ya entrando un poco a la teoría y explicando un poco lo que decía, complementando lo que decía José, LIDAR, un sensor LIDAR usa precisamente la tecnología de pulso láser, ¿ya? O tiempo de vuelo para recopilar la información, ¿cierto? Que puede ser a partir de un XZ y muchas columnas más, como es la intensidad y el número de retorno, toda esta información. Al ser un sensor activo, es posible ocuparlo en cualquier hora del día o noche, digamos, no dependiendo de la luz solar, para poder hacer una medición tridimensional, como el caso de las cámaras, ¿cierto?, RGB o los sensores. Y obviamente también la ventaja, como también lo indicaba José, es que es multipulso. Yo puedo pasar a través, ¿cierto?, de polución extrema o de vegetación densa para poder conseguir líneas de tierra muy precisas, o para también, en este caso en minería, conseguir definición de bancos también con mejor precisión. Entonces, un poco para allá apunta el uso de la tecnología LIDAR transportada o aerotransportada, ¿cierto? Poder conseguir o poder utilizar estos múltiples pulsos y también poder utilizar este tipo de tecnología a cualquier hora del día. El sensor, como lo vimos, el sensor LIDAR puede ser terrestre, montado sobre un trípode, o también puede ser dinámico. En caso de que fuese dinámico, necesariamente tengo que complementarlo con algunos componentes extra para poder ir mejorando mi precisión y ir de alguna forma corrigiendo las trayectorias y conociendo la posición exacta en la cual los pulsos han sido emitidos.
En este sentido, un LIDAR móvil necesita entonces de un sensor LIDAR, ¿cierto? Un GNSS a bordo y un sistema inercial, conocido como IMU, ¿cierto? O INS, para poder integrar toda esta información y poder tener una información masiva y de precisión y también exacta, ¿cierto? Dentro del mismo entorno. No así la tecnología SLAM, ¿cierto? Que, como dije, no depende del GNSS, sino que me permite ir haciendo este barrido en forma dinámica y utilizando la misma información, además de un sistema inercial para poder ir haciendo este seguimiento. En cuanto a los formatos, también José adelantó algo, hay múltiples formatos para poder traspasar esta información. Hay nubes de puntos que son estructuradas, otras no estructuradas, pero en realidad cuando hablamos de LIDAR o hablamos de tecnología SLAM, generalmente se consideran formatos típicos como el punto LAS o el punto LAS con Z, que es un formato comprimido del antiguo punto LAS. Entonces, en cuanto a soluciones y resultados, ahí tenemos un poco en esta imagen un poco lo que es posible conseguir tanto con la tecnología SLAM, ¿cierto? Mediciones dinámicas en sectores reducidos o reducidos de información satelital, eh, mediciones aéreas, ¿cierto? Con un dron y un sensor LIDAR aerotransportado, y a la derecha vemos la imagen de una demostración también que hicimos en el centro de Santiago, midiendo varias decenas de kilómetros con este móvil mapping Maverick, en donde nos entrega además una imagen RGB, ya que incorpora una cámara Ladybug 360. En cuanto a los resultados o a las aplicaciones que podemos conseguir con este tipo de escáner láser dinámicos, se enfocan ya más a mediciones de gran escala, ¿cierto? Donde podemos escanear rutas completas para poder hacer algún tipo de catastro, para catastrar activos, asset management, sistema de información geográfico, para actualizar cartografía. En realidad, la definición que entrega un móvil mapping hoy día midiendo a velocidades altas es tal que podemos conseguir precisiones centimétricas de 2 o 3 centímetros, y obviamente con el nivel de detalle que me permite identificar desde la demarcación hasta las defensas o cualquier inventario vial que exista dentro del recorrido. En cuanto a levantamiento urbano, se enmarca más o menos dentro de lo mismo, proyectos ferroviarios para levantar fajas fiscales, ¿cierto? O fajas férreas, y también poder hacer algún tipo de inventario férreo. También podemos enfocarlos en proyectos energéticos para determinar cuáles son las mejores líneas de alta tensión en base a las pendientes, ¿cierto? Para este caso, la tecnología LIDAR es vital, ya que con fotogrametría es muy difícil poder identificar líneas de tierra en zonas boscosas. Por lo tanto, el LIDAR aplica muy bien en este tipo de aplicaciones. Y bueno, levantamientos forestales, está de más decirlo, también yo creo que es el fuerte de esta tecnología. Bueno, haciendo esa introducción, vamos a mostrar un proyecto también que hemos desarrollado con los muchachos del área de desarrollo, integrando tecnologías LIDAR aerotransportadas, en este caso un Explorer R, como lo ven en la imagen, montado en un Matrix 600, y un escáner móvil mapping Maverick de la marca Teledyne Optec, también recorriendo una faja, una autopista, y integrando estas dos tecnologías dentro de un único sistema de coordenadas. Okay, entonces, haciendo una recopilación de la información, dijimos que el sensor LIDAR aerotransportado era capaz de medir información en forma directa, ¿cierto? Como un sensor activo para poder recopilar información masiva y poder tener este tipo de resultados, ¿cierto? En donde tengo una clasificación muy rápida y muy exhaustiva de los tipos de suelo, ya sea suelo desnudo, vegetación, ¿cierto? Y poder conformar un modelo digital de elevación muy preciso para elaborar un proyecto de modificación a un proyecto existente.
Aquí vemos también cómo podemos generar un perfil, ¿cierto? Un perfil del vuelo y ver cómo se definen las líneas de tierra. En cuanto al rendimiento, podemos encontrar rendimiento entre 40 y 100 hectáreas, dependiendo del modelo que elijamos, ¿cierto? De líder aerotransportado. Y en cuanto a la densidad de puntos por metro cuadrado, que es como se miden generalmente este tipo de vuelos, vamos a encontrar puntos 200 o 900 puntos por metro cuadrado, dependiendo también de la altura de vuelo y del sensor que hemos usado. Ahora estamos viendo el otro sistema que usamos para el ejemplo, ¿cierto? Para este piloto que hicimos, el sensor Maverick, que como dije me permite tener la base digital, de alguna forma como se estila decir hoy día, un modelo, un gemelo digital de lo que existe realmente para poder proyectar sobre esto o para empezar a hacer una maqueta tridimensional y apuntarla a lo que hoy día se requiere, que son la ciudad inteligente y la integración con BIM y GIS dentro de estos proyectos. Como cierre, en cuanto a Maverick, es una solución portable, versátil, precisa y fácil de usar. Como dije, tiene la capacidad de integrar nube de puntos, ¿cierto? Y además una cámara 360. Su líder de alto rendimiento es capaz de medir hasta 700.000 puntos por segundo. Y también obviamente integra un sistema inercial y GPS. Entonces acá ya vamos con el proyecto para mostrarle un poco cómo sería el uso de estos instrumentos en campo. Estamos mostrando la zona de trabajo, que es precisamente el sector La Pirámide, muy cerca de nuestra oficina, y quisimos levantar esta zona. Entonces, ahí ustedes ya están viendo los resultados de este recorrido con mapeo móvil, con el Maverick. A la derecha arriba ustedes pueden ver la facilidad que tiene el equipo para poder ser montado en cualquier tipo de vehículo. En realidad no deberías tardar más de 10 minutos en montarlo, y no necesitas un vehículo especial, sino que se adapta según el tipo de camioneta en este caso. Y por otro lado, tenemos el levantamiento que realizamos en el mismo sector, en el sector La Pirámide. Ahí a la derecha se ve cómo está iniciando el vuelo el sensor aerotransportado, y de fondo Autodesk Recap Pro, que es nuestro visualizador de nube de puntos de la línea Autodesk, en donde se definen acá las dimensiones. Este vuelo duró cerca de 6 minutos y fuimos capaces de medir cerca de 15 hectáreas. Entonces, una vez ya teniendo estas informaciones desde dos sensores activos distintos, ¿cierto? Uno sobre una camioneta y otro sobre un dron, vemos que podemos integrarlo después en un software ya de tratamiento de nube de puntos para poder conseguir los productos topográficos que yo quiera o que el mandante me esté pidiendo. Bueno, para seguir con el flujo, una vez que ya tenemos la información o el trabajo de campo ya fue terminado, ¿cierto? Es posible integrar estas dos informaciones, estos dos tipos de información dentro de un sistema común de coordenadas. Para cada caso usamos apoyo GPS, ¿cierto? Con bases GPS con coordenadas navegadas, por lo tanto era normal esperar que ambos sistemas no consideran y que exista una traslación en ambos levantamientos. Así que con un software que también nosotros trabajamos de la línea Excel, es posible incorporar toda esta información y destacando algunos puntos de traslape entre una medición con un sensor y la otra, es posible en principio acercar esta información, ¿cierto? Para poder darle chance al software de poder hacer un mejor ajuste. Ahí vemos cómo de alguna forma estamos ya superponiendo y llevando una nube de puntos a otra para después hacer un registro mucho más preciso, pidiéndole al software que haga un enfrentamiento, ¿cierto?
entre la zona de traslape para poder generar un mejor ajuste y conseguir las precisiones centimétricas que buscamos en proyectos de ingeniería. Ahí está unificada entonces ya la información. Por un lado, el sensor móvil, ¿cierto? Móvil mapping, y por otra parte, el sensor aerotransportado. Entonces, más adelante destaco en color también la clasificación de la nube de puntos con el sensor LIDAR aerotransportado para poder hacer la diferencia y que sea mucho más visual lo que estoy tratando de mostrar, que es esta integración entre los distintos sensores. Obviamente acá yo también podría seguir integrando información desde nubes de puntos fotogramétricas, ¿cierto? O incluso levantamientos con estación total y con GPS, marcando alguna línea dura que yo quiera destacar y que me pueda ayudar a conseguir un producto topográfico mucho más detallado y fino. Entonces, una vez que ya tengo unificada la información, es posible ya comenzar a trabajar con este tipo de datos, ¿cierto? Que hasta ahora son solamente millones de puntos posicionados en el espacio y que de alguna forma el único tratamiento que tienen puede ser la clasificación, pero yo ya tengo que empezar a trabajar un producto ya definido o un producto final que pueden ser secciones transversales, ¿cierto? Las cuales es posible conseguir automáticamente haciendo cortes cada ciertos metros y con una amplitud definida por el usuario. En ese sentido ya puedo tener a partir de una eje longitudinal todos los perfiles transversales que yo necesite para poder armar un proyecto de ingeniería. Como producto, además de los perfiles transversales, también es posible conseguir, como lo vimos anteriormente, un modelo digital de elevación o modelo digital de terreno, dependiendo de la clasificación que se haga. De esta forma yo puedo conseguir el mejor ajuste, ¿cierto?, del DEM para poder también preparar un proyecto no considerando ninguna obra o infraestructura creada por el hombre, ¿cierto? O vegetación que puede ser, que necesariamente tiene que ser excluida al momento de hacer algún análisis topográfico. ¿Cierto? Bueno, una vez que ya tengo el DEM, por ejemplo, que mostré ahí, obviamente ya es posible conseguir también las curvas de nivel, hacer otro tipo o buscar otro tipo de números, por ejemplo, un cálculo de volumen de movimiento de tierra, proyectando lo que yo quiero hacer como proyecto, todo sobre la base topográfica de estos sensores que, como dije en principio, toda esta información se capturó dentro de una mañana. Bueno, eso respecto un poco a los sensores transportados. También me gustaría destacar en estas últimas slides cómo el concepto BIM se ha ampliado a tal punto de que hoy día el levantamiento de condiciones existentes aplica para todas las etapas del flujo BIM, ¿cierto? Ya sea desde la planificación hasta la etapa de operación, ¿cierto? Y por lo tanto, obviamente que estos sensores que me permiten recopilar información en forma masiva, obviamente que caen dentro de este estándar, apoyándonos en el levantamiento de condiciones existentes, y obviamente que también esto es de alguna forma el hoy, pero a donde queremos llegar es poder hacer una integración mucho más dura con los proyectos o con el entorno GIS para poder colaborar, ¿cierto? Ya sea desde la planificación, ¿cierto? Para que el BIM sea la etapa de planificación, y una vez que ya está construido toda esta información, ¿cierto? Toda esta información BIM pueda llegar de nuevo a GIS para poder tener un manejo mejor del asset management y poder también construir o empezar a construir una ciudad inteligente como sería lo lógico en función de toda la tecnología que hoy día tenemos. Eso como presentación. Le quiero dar el pase a Luis para la etapa de preguntas.
Muchas gracias Cristiano Orellana y José Muñoz por su gran exposición, y a continuación invitamos al profesor Leonardo Larenas de Sede Alameda para abrir el espacio de respuestas a las consultas del público. Adelante, profesor Leonardo, ¿cómo está usted hoy día? Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la empresa Microgeo por esta excelente presentación. Muchas gracias a Cristian y a José. Excelente presentación. Ahora vamos a ir entonces a la ronda de preguntas. Vamos a leer algunas preguntas que nos dejaron nuestros asistentes en el chat. Vamos a partir primero por Mari Aspe, que pregunta, me imagino que es para José. Dice, ¿en qué característica se debe poner mayor atención al momento de elegir un escáner de este tipo estático, principalmente en su resolución, la precisión, velocidad? Y también me quiero amarrar a la pregunta siguiente, del cual es un anónimo, que dice, ¿cuántos metros cuadrados puede abarcar un escaneo láser desde una posición instrumental? José. ¿Me escucho? Sí. Respecto a la pregunta de las características del escáner, yo primero me preguntaría en qué yo voy a utilizar el escáner. Porque, claro, necesito levantar quizás un talud y también metro, entonces puedo utilizar un escáner faro que va a ser de un corto alcance, pero va a ser más rápido. Entonces, ¿cuál sería mi decisión? Un Polaris, no sé. Si yo voy a evaluar, ya tengo claro cuál va a ser el objeto que yo voy a levantar a la superficie, ahí yo comenzaría a evaluar lo que es resolución, precisión, velocidad y principalmente yo abarcaría lo que es el rango de precisión, porque eso me va a determinar también el nivel de detalle que yo requiero respecto a lo que me están solicitando. Pero tal cual lo comenté, primero debo determinar qué es lo que requiero levantar y después evaluar cuáles son mis características para pensar en una adquisición de un sensor escáner. Y respecto de, dice la otra pregunta respecto al área, a los metros cuadrados, ¿sí? Mira, va a depender principalmente del escáner también. Si yo me ubico, por ejemplo, con un escáner de corto alcance, por ejemplo, ya 350 metros, de la posición del escáner, va a ser una forma radial, se podría decir, el alcance va a ser 350, entonces tendría que aplicar una fórmula, no sé, de cálculo del área de un círculo, por ejemplo. Y ahí quizás podría verificar cuántos metros cuadrados obtengo desde la posición del escáner. Exactamente. Muchas gracias, José, por tu respuesta. Continuamos. Naicha dice, ¿cuál es el fallo que puede tener un láser? Y yo también aquí quiero complementar lo que dice Naicha, porque muchas veces estudiantes, profesionales incluso, preguntan sobre el tema de que efectivamente este tipo de instrumental tiene que hacerse algún tipo de calibración. Tú hablaste algo del mantenimiento en algún momento. ¿Cuál es la misión la perspectiva más técnica en cuanto al cuidado de este tipo de equipo principalmente? Claro, generalmente se recomienda que los equipos se envíen a mantención una vez al año. Respecto como el cuidado del equipo, si yo, por ejemplo, se me llega a sufrir un golpe o se me llega a caer, inmediatamente a mantenimiento, porque generalmente lo que se debe corregir son como neutro óptico, alinear un poco lo que es el lente para verificar lo que son términos de distancia o verificalmente también el paso angular del escáner. Perfecto, muy bien. Hay otra pregunta por ahí bastante interesante. Algo Cristian nos hablaba sobre SLAM, ¿cierto? Un anónimo, no sale su nombre, pero indica que SLAM no funciona con GPS, pero tampoco está asociado a ningún sistema de georreferenciación. Pregunta si nos puedes profundizar un poco en qué es lo que significa el SLAM y cuáles son sus aplicaciones más prácticas vinculadas con la georreferenciación.
Sí, justamente como decía en la presentación, no depende del GPS, ya que no lo integra, a diferencia de otros equipos que sí necesita buena recepción porque de alguna forma de esa es la forma que corrige la trayectoria y en la medida que se va moviendo el sistema. El SLAM es un acrónimo en inglés, ¿cierto? Y que habla derechamente de la localización y el mapeo y la resolución de este tipo de medición en tiempo real. O sea, en la medida que yo voy escaneando, usa el mismo escáner o la información para poder ir haciendo esta unificación de información con ayuda también de un sistema inercial interno. O sea, no se apoya solamente en la nube, sino que también con un sistema inercial que tienen este tipo de equipos, ya dejando fuera el GPS o el GNSS. Entonces, en cuanto a la georreferenciación, claro, voy a tener un sistema local, ya que no tengo un dato satelital que me diga al menos en forma aproximada cuál es mi posición, así que él mide siempre en coordenadas locales. Si requiero llevarlo, y muchas veces pasa con todos los equipos, requiero llevarlo a un sistema mina, a un sistema de coordenadas propio del mandante, ya es necesario identificar puntos y tener un apoyo topográfico con estación total o con GPS si estoy usándolo en entorno abierto, pero en ese sentido prácticamente todos los equipos sí o sí necesitan un apoyo topográfico para poder mejorar la exactitud, ¿cierto?, del levantamiento más allá de la precisión, que es lo que buscamos, ¿cierto?, posicionar esto en un sistema de coordenadas propio. Perfecto, sí, gracias Cristian. Muy bien, justamente con lo mismo hay otras preguntas relacionadas con lo que tú estabas comentando ahora último, con el apoyo topográfico, ¿cierto? Para darle justamente una precisión topográfica a los productos digitales que se generen con estos sistemas. ¿Cuáles serían los principales métodos de apoyo topográfico que utilizan los tipos de escáner láser que ustedes nos comentaron en la presentación de hoy? Bueno, principalmente el apoyo topográfico tiene que venir de partida, por ejemplo, para estos vuelos con estos LIDAR aerotransportados o mobile mapping, sí o sí es necesario tener una base activa, ¿cierto?, midiendo en tiempos comunes para poder mejorar la precisión de la trayectoria, ¿cierto? Eso sí o sí lo debo considerar dentro de mi flujo de trabajo. Necesito un GPS posicionado en un punto. Si yo quiero eso para darle precisión al sistema y que se entienda bien qué es precisión y no exactitud. Si yo quiero llevar ya esto a otro sistema, independiente si es UTM o es global o local, ya necesito utilizar otro tipo de instrumentos, ¿cierto? En el caso de que esté haciendo un recorrido, vamos a imaginarnos dentro de un camino minero, probablemente ellos tengan sus propias coordenadas y necesito una estación total o quizás también un sistema RTK para poder llevar o hacer una localización, ¿cierto?, de este bloque de nube de puntos de información que yo tengo y llevarlo a un sistema propio. En ese sentido yo puedo usar estación total, como digo, GPS o también nivel si quiero mejorar la vertical para poder apoyar todo este tipo de sistemas de levantamiento masivo. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Tiago, otra pregunta nos dice por ahí, en cuanto a software, ¿con cuáles se pueden trabajar o cuáles han sido ustedes la experiencia con los software que trabajan desde el punto de vista topográfico? La contesto yo. Le voy a dar el paso a José, nuestro experto en software. Está en mute. Sí. Ahí sí. Sí, ahora sí, disculpen. Bueno, dentro de lo que se vio en la presentación, principalmente yo demostré o se visualizó lo que son software de carácter topográfico como lo podría ser Atlascan, que es uno de los que nosotros trabajamos. Si hablamos de software para trabajar nube de puntos, nosotros vimos en el video un software que se llama SIN de Faro, un software que se llama Gemayer Design de 3D System, y ya Cristian dentro de lo que mostró en los productos de LeaderIT y Maverick,
profundizó en todo en el software de JRC Reconstructor, que ese ya de carácter topográfico, y aplicado a minería. Nosotros también mostramos en el video uno que se llama TCP Scanner, que es netamente enfocado a lo que es minería subterránea. Eso en general. No sé si se me queda alguno o no, Cristian. Sí, en realidad, complementando un poco lo que dice José, la cantidad de software que hay hoy día en el mercado es sumamente amplia y cada uno tiene un perfil específico para cumplir las expectativas del usuario. Por ahí es súper difícil trabajar, buscar o encontrar un software que sea específico y además sea versátil. Muchas veces los proveedores de software se enfocan en soluciones propias, trabajan con escáner, pero la enfocan en minería, en túneles, en temas de arquitectura, restauración, y por ahí hay que tener siempre presente que es súper difícil encontrar el software todo en uno que permita hacer o conseguir todos los productos que tú quisieras. Entonces, junto con el software, o sea, junto con la solución de adquisición de datos, también es importante tener claro para qué quiero usar esta solución y en base a eso definir qué software voy a usar para conseguir lo entregable. Exactamente, buena respuesta, Cristian. Con respecto a eso mismo, ustedes en la presentación hablaban sobre los formatos de nube de puntos, ¿cierto? Está normalmente el punto LAS, ¿cierto? El punto LAS con Z, como tú bien indicabas, que es el archivo comprimido del LAS con S. También está el PTS, ¿cierto? ¿Y cuál es el formato nativo del sistema de escaneo láser Faro, y si estos software que ustedes trabajan permite trabajar con estos diferentes formatos .las, .pts, etcétera? Sí, bueno, el formato nativo de Faro, ahí voy a contestar yo, es el FLS, ¿ya? FLS, me imagino que es por su diminutivo de Faro Laser Scanning. Y bueno, hoy día los softwares son bastante abiertos, ya sea para la importación de datos universales, tanto para la importación de datos universales como para la exportación. Por lo tanto, nosotros hemos estado también mostrando cómo Faro Esin, que partió siendo el software de Faro y dedicado a datos Faro, cómo es posible integrar distintos tipos de nubes de puntos, principalmente con formato E57, que también son universales, y cómo podemos trabajar con otros sensores, incluso con nubes fotogramétricas, para poder llevar esto a realidad virtual, ¿cierto? Integrándolo, haciendo un poco más didáctico y colaborativo los resultados. Así que en ese sentido los software, si bien obviamente no son todos abiertos, al menos deberían aceptar o aceptan unos formatos universales como es E57 y LAS. Exacto, perfecto. Gracias, Cristian. Continuamos. El profesor Yáñez por ahí pregunta, ¿qué métodos de autocontrol topográfico han llevado a cabo en esos casos, en casos reales de aplicación de estas tecnologías, y cuáles han sido sus resultados o cuánto? ¿Qué diferencias han encontrado entre métodos tradicionales y estas nuevas tecnologías? Sí, principalmente los estudios que hemos hecho han siempre sido con puntos de control con tecnología clásica, principalmente GPS y estación total. Mira, nosotros hemos encontrado resultados, diferencias mayormente, la mayor diferencia la hemos encontrado en Z, en la vertical, llegando hasta 3 o 4 centímetros, ¿ya? Comparando una técnica con otra. En cuanto a XI, en realidad anda siempre bastante cerca, yo diría que cerca del centímetro, considerando siempre una buena disponibilidad satelital, ¿cierto? Que la trayectoria siempre se hizo no con cielo cubierto por vegetación o en entornos muy cerrados con edificios, ya que todo eso perjudica obviamente la precisión de los resultados finales. Pero yo diría que ninguno de los resultados sobrepasa los 3 o 4 centímetros comparándolo con técnicas clásicas de control. Eso. Claro, perfecto, gracias. Claro, y ahí como complemento también es importante que no solamente se tiene que hacer una comparativa con respecto a la comparación del dato espacial, sino también
a la rapidez con que se captura una información, ¿cierto?, con respecto al levantamiento topográfico tradicional. También ahí siento yo que hay una ventaja bastante interesante. Y bueno, para terminar, Cristian, una última pregunta de don Matías Gallo. Dice, quizás es una pregunta para José, dentro del escaneo láser dinámico, ¿qué sistema es el más utilizado y más eficaz? ¿Sí me escucho? Bueno, dentro de lo que presentó Cristian, que fue el sistema del líder aerotransportado y Maverick, ambos son eficaces, pero va a cambiar un poco el campo de aplicación. Quizás puede ser que el sensor, el líder aerotransportado, puede ser un poco más rápido, tiene un poco de menos operación de parte del operador. Adicionalmente, podría adquirir información prácticamente en planta que algunos elementos que son vistos por ese sensor no van a ser vistos por lo que el escáner láser dinámico que sería el Maverick. Esa es mi opinión respecto al uso de los sensores. Igual va a depender también dentro de ambos el nivel de adquisición de puntos y eso va a determinar también el producto final que yo voy a obtener. Muchas gracias, José. Bueno, entonces así damos por finalizada la ronda de preguntas. De todas formas, si tienen alguna duda o algo que deseen comentar, ahí está en el chat, ¿cierto? El correo de microgeogeomática. Pueden escribir a soporte.geomática@microgeo.cl. Así que eso, muchas gracias, José y Cristian y profesor Luis. Le doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Leonardo. En nombre de Duoc UC de Alameda, agradecemos la presencia y participación de todos ustedes y los dejamos cordialmente invitados a la próxima charla que se realizará este jueves 2 de julio a las 17 horas, charla denominada Método de Medición Satelital, Sistemas de Posicionamiento Satelital GNSS, dictada por la empresa GeoGlobalty, para la cual desde ya pueden inscribirse en el link publicado en la bio de nuestro Instagram. Finalmente, comentarles que recibirán en sus correos electrónicos una breve encuesta de satisfacción sobre la actividad de hoy día. Nos interesa conocer su opinión respecto a los nuevos formatos digitales que estamos utilizando para seguir mejorando. Una vez más, le damos las gracias a todos por su asistencia y los esperamos en nuestra próxima charla. Buenas tardes.